usted nos ha permitido, Señor, eh, por medio de su gracia, ha permitido que Él nos enseñe más de su palabra. Gracias por su vida, por su hogar, Señor, y gracias por la vida de cada una de mis hermanas. Ayúdenos a ser receptivas, Señor, a su mensaje. Bendecimos su nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanas, nuevamente por la oportunidad y por el empeño que le ponen, ¿no?, a querer estudiar y aprender más de las Escrituras. Hoy vamos a continuar con el tema, ¿no?, una familia bíblica, el divorcio por inmoralidad sexual, que era lo que nosotros habíamos dicho la semana pasada que íbamos a tocar hoy. La semana pasada comenzamos con una introducción de este tema, buscando ante todo atajar algunas malas interpretaciones que se pudieran dar alrededor de él, ¿no? Y además precisar que el divorcio es una distorsión del diseño original para el matrimonio. Aunque es un tema, como decíamos, muchas veces tabú, ¿no?, que no se quiere hablar mucho de eso, y también no es muy agradable para aquellos de nosotros que defendemos el diseño original del matrimonio. Sin embargo, debemos tratarlo tal como se enseña en las Escrituras. Eso también vimos la semana pasada. No es tapándonos los ojos que vamos a evitar un hecho que incluso dimos ciertas cifras de cómo casi un 60%, más de un 60% de los matrimonios que se realizan a nivel mundial terminan en divorcio. Entonces, no es tapando nuestros ojos, porque la Biblia también habla de eso. Mencionamos, a vuelo de pájaro, de manera muy rápida, las dos razones por las que la Biblia permite el divorcio. Una, por inmoralidad sexual, y dos, por el abandono obstinado y definitivo del incrédulo. Lo que trataremos de hacer hoy es profundizar en la primera, o sea, en la inmoralidad sexual, que lleva, como digamos, el nombre del tema. Así que, tomando esto, pasemos rápidamente ahí a examinar uno de los textos en cuestión. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 3 al 9. Ya hemos visto algo de esto en mis primeros estudios, pero quiero volver a revisarlo para ver otros detalles más. Mateo 19, versículo 3 al 9 dice lo siguiente. Estoy leyendo en la Biblia, en la versión de las Américas. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿No habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. En mi primera o segunda clase, no recuerdo muy bien, hablé un poco del contexto de este pasaje y hoy quiero refrescar algo de eso. En Israel, para este entonces, habían dos posturas dominantes sobre el divorcio. Una estaba precedida por el rabino Hillel, no sé si usted se recuerda, que estuve hablando de él, que enseñaba que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo, incluso algunos motivos tan ridículos como quemar la sopa o quemar el pan,
quebrar una vasija valiosa para su marido, soltarse el cabello en público, intercambiar palabras con un hombre o simplemente hablar mal de su suegra. Todo esto eran motivos, podían ser motivos válidos, entre otros, para que un hombre simplemente abandonara y le diera una carta de divorcio a su esposa. Y cuando yo escuchaba esta última parte, que decía que uno de los motivos podía ser, para el divorcio, podía ser hablar mal de su suegra, pensaba, ¿no? Pensaba en las damas y decía, bueno, ¿qué dama no ha hablado mal de su suegra, ¿no? Entonces, muchas de ustedes quizás, digo yo, espero que no, podrían ser, ya hubiesen podido ser en aquellos tiempos repudiados o dado carta de divorcio, porque ese es un mal común incluso en nuestra sociedad. La otra postura, no sé si recuerda, era la de el rabino Shammai, y era la más conservadora. Incluso algunos creen que en ciertos casos la postura de este rabino llegaba a ser excesivamente rígida. Él enseñaba que el divorcio solo podía darse por una causa muy grave, semejante al adulterio. Y en determinados casos, ni siquiera, decía él, el adulterio era válido para un divorcio. Ambos exponentes, tanto Hillel como Shammai, partían de la interpretación de un pasaje que también vimos, que está en Deuteronomio capítulo 24. Vamos a leerle nuevamente para un poco refrescar. Ya habíamos leído al principio y yo les dije, vamos a regresar a eso. Cuando hablemos del divorcio, bueno, aquí estamos para volver, para analizar un poco lo que está, el contexto de todo esto de esta pregunta que le hacen a Jesús en Mateo 19. Deuteronomio versículo 24, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa. O sea, le da una carta de divorcio y la despide. Dice, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y escribe certificado de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa. Y si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que le despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. Ya, no traerás pecado sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te da por heredad. Ahora, el punto de discusión entre los judíos se concentraba en el versículo 1, de este que acabamos de leer, donde dice que si un marido encontraba algo reprochable, y en otras versiones dice vergonzoso, en su esposa, le podía dar carta de divorcio. Recuerde que en la cultura judía no le era permitido a la mujer divorciarse, sino que el marido era el que daba la carta de divorcio, y esto por un problema cultural. Entonces, dice, si algún marido encontraba algo reprochable o vergonzoso en su esposa, le podía dar una carta de divorcio y despedirla. La discusión se centraba en definir, escuche bien, qué era algo realmente reprochable o vergonzoso que permitiera el divorcio. Ahí se centraba el punto de discusión. ¿Qué era aquello vergonzoso, qué era aquello reprochable que permitiría que un hombre le pudiera dar una carta de divorcio a su esposa y despedirla? Bueno, en este punto era donde algunos decían, algo vergonzoso es cualquier cosa que se le ocurra al marido. Y otros decían, no, solo algo semejante al adulterio. Ahora, de las dos posturas, ¿cuál cree usted que era la más popular? Bueno, la de Hillel, o sea, la liberal,
porque le permitía al hombre divorciarse por cualquier motivo de su esposa, haciéndole la vida miserable a las mujeres. Realmente eran oprimidas. Realmente la mujer en ese tiempo, específicamente en el tiempo donde le hacen la pregunta a Jesús, era simplemente un objeto. Había sido cosificada, era una cosa simplemente. El hombre, cada vez que se le antojaba, podía dejar a esa mujer y tomar otra, ¿no? En su lascivia y en su perversión sexual habían tomado este permiso de Deuteronomio versículo 24 que acabamos de leer para darle, despedir a su esposa, a su actual esposa, y casarse con otra como si fuera un trapo, ¿no? O una ropa interior que te quitas, desechas y así. Bueno, así de miserable era la vida de las mujeres en este tiempo. Fíjese bien, de ahí viene la pregunta con trampa que le hacen a Jesús en Mateo 19, versículo 3. Vamos allí otra vez, acabamos de leer. Mateo 19, versículo 3, fíjate, y ahí viene la pregunta, le dicen, y se acercaron a él algunos fariseos para tentarle, dicen algunas versiones, creo que la versión de la Reina Valera, para tentarle, diciendo, es lícito, escucha la pregunta, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Ya le di el contexto. Fíjate que la táctica de los fariseos consistía en polarizar, en dividir a los seguidores de Jesús, porque si él decía, fíjate, si Jesús decía, yo estoy con Chamay, que era la postura más conservadora, de seguro los seguidores de Gilel, que eran los más, terminarían apartándose de Jesús y así quedaría prácticamente solo en su ministerio. Esa era la táctica. El error de los fariseos, fíjate cómo veían a Jesús. Su error era pensar que Jesús estaba promoviendo un partido político, que era lo más común en aquel tiempo, ¿no? Se habían levantado varios mesías y habían tratado de reclutar personas y ellos pensaban que Jesús era uno más, que estaba promoviendo su partido político y y para ello necesitaba ¿qué? De seguidores. Era un error terrible. Ellos no, claro, obviamente no se habían dado cuenta muchos, pero otros sí, de que Jesús no estaba por los seguidores. Jesús estaba trayendo el reino a los hombres. De hecho, lo que sucede al final de su vida es que se queda solo y termina siendo crucificado en una cruz. Luego de la resurrección, pues viene el impulso de la iglesia cristiana, pero Jesús no estaba por los seguidores, Jesús estaba por la verdad. Pero eso es lo que pensaban los fariseos. Por eso se le hacen esa pregunta, porque quieren polarizar, porque quieren ver dividido el ministerio, porque si Jesús decía, estoy con Chamay, repito, que era la postura más conservadora, eran los pocos, eran los menos, definitivamente todos los demás, que eran los más populares, la postura más popular, que eran los que seguían la enseñanza de Gilel, la liberal, terminarían yéndose, dividiéndose y dejándolo simplemente con unos escasos judíos ahí a su alrededor. Fijémonos ahora cómo responde Jesús. Fíjese cómo responde Jesús, versículo 4 al 6. Dice, y respondió Jesús y dijo, respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Cómo responde Jesús? Jesús responde con las Escrituras. Jesús no responde con un concepto de un rabino, ni de Chamay, ni de Gilel. Simplemente va a las Escrituras. ¿Qué hace él? Se remonta al diseño original del matrimonio que ya vimos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y responde al cuestionamiento de si un hombre puede divorciarse por cualquier motivo de su esposa. Jesús confronta a estos hombres con una pregunta incisiva. Le dice, ¿ustedes no han leído lo que dice las Escrituras? Vienen con esta pregunta absurda, ¿no han ido a las Escrituras? Y el problema de ellos era que ellos estaban basando su postura, su teología en el concepto de un hombre, en la interpretación de un hombre. Jesús le dice, ustedes no han ido a las Escrituras. En otras palabras, ustedes que dicen ser los expertos en la ley, ¿no entienden el propósito por el cual fue instituido el matrimonio?
No entienden el propósito de Dios para el matrimonio. El plan inicial de Dios para el matrimonio era que fuese disfrutado por un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Jesús le está diciendo, esta es una institución divina. Ningún ser humano tiene el derecho de disolverla. Versículo 6, vuelvo a leer, dice, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separará el hombre. ¿Se da cuenta? Jesús le responde con las Escrituras. Jesús le responde con las Escrituras. Vayan a las Escrituras, entiendan el plan del matrimonio, entiendan el diseño original. El matrimonio fue diseñado para ser disfrutado entre un hombre y una mujer, unidos en una sola carne. Y así le responden. Obviamente, las réplicas no se hicieron esperar, tanto de un lado como del otro. Fíjate lo que se contesta, lo que le contestan en el versículo 7 y también la respuesta de Jesús en el versículo 8. Dice, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarla? Jesús, si tú dices que es así, ¿por qué entonces Moisés permitió el divorcio? ¿Por qué Moisés no permitió, sino que mandó el divorcio? Le están diciendo ellos. Escuchen lo que responde Jesús. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones. Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió el divorcio de vuestras mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. Fíjese bien, para poder entender la clave de lo que se está enseñando en estos dos versículos, hay que entender dos palabras puntuales. Una, mandó, en el versículo 7, y otra, permitió, en el versículo 8. Fíjate, Jesús corrige a estos religiosos. Él le dice, empecemos por aclarar que Moisés no mandó nada. Empecemos por ahí. Moisés no mandó. Moisés permitió, que es diferente, el divorcio, y esto por causa de la dureza de sus corazones. Y fíjate lo que dice en el versículo 8 al final. Pero en el principio no fue así. Antes de la caída no fue así. ¿Qué le está dejando claro Jesús? El divorcio es por causa del pecado, pero en el diseño original no había sido así. ¿Sí entiende ese punto, mi hermano? Moisés no, Jesús le está diciendo, aclarándole a estos que supuestamente eran los expertos en la ley, le está diciendo, Moisés no mandó absolutamente nada. Moisés permitió y se debió a la dureza de sus corazones, se debió a la caída. El divorcio viene a raíz de la caída. En el diseño original no era así. Eso es lo que está corrigiendo Jesús. Años de una mala enseñanza que tenían estos hombres que decían ser los hombres de Dios y los intérpretes de la ley. Jesús ahora pasa, fíjate rápidamente ahí, Jesús pasa a enseñarle a estos supuestos expertos en la ley cómo se debe entender el divorcio y la razón válida para el mismo. Él va a pasar rápidamente a enseñarle cómo se debe entender el divorcio y la razón válida para el mismo. Versículo 9, escucha lo que dice Jesús ahí. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Y en este punto tenemos que ver otro versículo donde Jesús también enseña sobre el divorcio. Ya había enseñado anteriormente y está en Mateo capítulo 5 versículo 32. Vamos allí. Mateo capítulo 5 versículo 32, porque este versículo amplía más el concepto. Mateo capítulo 5 versículo 32 dice lo siguiente: pero yo os digo, este Jesús hablando, que todo el que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se case con la mujer divorciada comete adulterio. Este versículo amplía más el concepto. La palabra que aparece aquí como infidelidad es la palabra griega porneia. Porneia.
y se debe traducir como, más correctamente, como inmoralidad sexual. Tiene un espectro mucho más amplio. Se debe traducir como inmoralidad sexual. Pero, ¿por qué se traduce aquí como infidelidad? Porque, bueno, en el contexto del matrimonio, sin lugar a duda, siempre se refiere a la infidelidad o al adulterio, que es cuando una persona casada se involucra sentimental o sexualmente con otra. Pero fíjate bien que esta palabra tiene un marco mucho más amplio. De esta palabra se deriva otra palabra en nuestro idioma que conocemos, fíjate, la palabra griega es porneia. Porneia. ¿A qué hace referencia a una palabra en nuestro idioma? A pornografía. Y ahí viene la palabra pornografía. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús es quien enseña que si una persona codicia a otra, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Y cuando alguien mira, escúcheme bien, porque esta parte es muy importante, pornografía, está cometiendo adulterio al codiciar a alguien que no es su pareja. Por lo tanto, la inmoralidad sexual también puede ser un problema de ¿qué? De adicción a la pornografía. Y dependiendo de cada caso en particular, hay que estudiarlo, puede ser un motivo válido también para el divorcio. Entonces, no solamente la infidelidad y el adulterio tiene que ver con acostarte con una persona. La infidelidad o el adulterio también puede referirse a alguien que tenga un problema de pornografía que no quiera dejar, a un cónyuge. Eso puede ser un matrimonio, eso puede ser un motivo válido también para el divorcio. Ahora, lo que yo quiero subrayar aquí, mi hermano, subrayar aquí, es que la palabra porneia, aunque es identificada mayormente como infidelidad o adulterio, también tiene un significado mucho más amplio que involucra todo acto de lascivia sexual, todo deseo fuerte por cualquier práctica sexual. Eso puede ser también una inmoralidad sexual. No solamente se reduce al adulterio, no solamente se reduce al hecho de que una persona vaya y se acueste con otra, sino que también puede ser por lo que ves, ¿no? Pornografía y cualquier otra cosa que tú tengas un deseo fuerte hacia ello, que te tiene controlado, que te tiene dominado y que tú no quieras dejar o que un cónyuge no quiera dejar. Puede ser que nunca se acueste con nadie, puede ser que nunca se involucre sentimentalmente con nadie, pero puede también ser, sí puede ser que tenga una adicción fuerte a cualquier acto lascivo sexualmente hablando. Eso también es inmoralidad sexual. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y dependiendo de cada caso, pues se verá y se evaluará si en realidad puede ser viable para el divorcio. Eso va a depender de cada caso y cada contexto. Ahora, fíjate bien, Jesús no solo regula aquí lo que estamos viendo es algo muy importante, que es lo que quiero que prestemos atención. Jesús no solo regula el divorcio, sino que restringe las razones para el mismo. Un hombre no puede divorciarse, es lo que está diciendo Jesús aquí. Un hombre no puede divorciarse por cualquier motivo de su esposa. Esa es la pregunta que le habían hecho. Esa es la postura popular. Mateo capítulo 19, versículo 13. Un hombre se puede casar por cualquier motivo se puede divorciar por cualquier motivo de su esposa. Jesús lo que está diciendo aquí, que ningún hombre se puede divorciar por cualquier motivo. Aunque esa era la postura popular de la época. Según Jesús, solo y únicamente el adulterio es capaz de disolver un matrimonio. Eso es lo que está diciendo aquí. Veremos más adelante, claro, que también está el abandono por parte del incrédulo, pero ese no es tema para hoy. Pero hasta aquí, Jesús está dejando muy claro que si alguien se divorcia, fíjate, por cualquier otra causa que no sea el adulterio, se convierte en un adúltero si se casa con otra persona y además convierte en una adúltera a la mujer si ella también decide casarse con otra persona. Así de serio es el divorcio. Así de serio es este asunto. No importa que las leyes humanas lo autoricen. De hecho, hoy en día eso está muy liberado. Vimos también las estadísticas la semana pasada en la introducción. Pero lo que Dios está diciendo aquí, fíjate,
que si te divorcias, si te vuelves a casar, a menos que sea por causa de infidelidad matrimonial, eres un adúltero o una adúltera. No importa, escuche bien, si es creyente o es incrédulo. Igual son culpables ante Dios por dicho pecado. Para Dios todavía siguen casados ¿debido a qué? Debido a que su divorcio fue ilegítimo. La única causa válida es el adulterio. Cualquier otra causa es un divorcio ilegítimo. Versículo 32, vuelvo a leer por si acaso queda la duda. Pero yo os digo, dice Jesús, que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Fíjate que esto también es lo que enseña Pablo, pero con otras palabras, vamos allí, primera a los Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11. Este es exactamente lo que enseña, pero con otras palabras y en otro contexto. Escuchen lo que dice Pablo aquí. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer, o el hombre también, sabemos que ahora es general, no debe dejar al marido. Fíjate bien, no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Si una mujer o un hombre se divorcia por algo, eso tiene que tomar en cuenta esto, por algo que no sea el adulterio, dice Pablo, quédese sin casar, o de lo contrario, reconcíliese de nuevo con su cónyuge. Porque tomando las enseñanzas de Jesús, esto tiene que estar unido a las enseñanzas de Jesús para entender bien este pasaje. Si se vuelve a casar, ambos pecan de adúlteros. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en pocas palabras, enseñándole a los gentiles, tomando las palabras de Jesús. Por eso dice, a los casados instruyo, no yo, dice, sino el Señor. Más adelante él va a decir, no es el Señor, sino yo, pero no tiene que ver con el hecho de que el Señor no lo haya inspirado. Sí lo inspiró, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que está haciendo él más adelante es diciendo, para este caso, el Señor no dio instrucción, sino que reveló por medio del Espíritu Santo lo que se debe hacer. Pero eso es motivo para otro momento. Aquí él está diciendo, no yo, sino el Señor. Hablando de qué? De Mateo 19, 3 al 9 y el pasaje de Mateo 5:32 que acabo de citar, ¿no? Que acabamos de leer. Aquí Pablo está tomando las enseñanzas del Señor para enseñar claramente, si una mujer o un hombre se divorcia por algo que no sea el adulterio, quédese sin casar. De lo contrario, si se casan, van a pecar ambos de adúlteros. Por tanto, o reconcíliense o quédense sin casar, dice Pablo. Porque no hay otro motivo para el divorcio. Si te divorciaste por cualquier otra cosa, sabes que no debes casar. Él no está diciendo aquí, divórciense. No, él lo que está es regulando a aquellos que por ignorancia o por lo que sea se hayan divorciado por cualquier otro motivo. Él está diciendo, reconcíliense. Reconcíliense. O de lo contrario, si es irreconciliable el caso, porque puede suceder, pues entonces quédese sin casar. Es interesante este asunto, pero así lo ha establecido las Escrituras. Y hay que seguir avanzando para poder entender. Fíjate, hasta este punto creo que todo está bastante claro, ¿no? Está bastante claro. No hay mucha vuelta que darle a este asunto. Pero lo que ahora quiero hacer es responder algunas preguntas que normalmente surgen alrededor de este tema. La primera y más importante es, fíjate bien, ¿cómo es que Jesús instituye el divorcio por causa de adulterio cuando es sabido que en la ley que Dios le dio a Moisés, la paga por el adulterio era la muerte de ambos infractores? ¿Está Jesús contradiciendo la ley de Dios? ¿No dijo él que vino a cumplirla y no a abolirla? Entonces, ¿cómo es que instituye algo que va en contra de lo ya establecido en la Torá o en la ley? Voy a repetir la pregunta.
¿Cómo es que Jesús instituye el divorcio por causa de adulterio cuando es sabido que en la ley de Dios, en la ley que Dios le dio a Moisés, la paga por el pecado de adulterio era ¿cuál? La muerte de ambos infractores. Fíjate bien, ¿está aquí Jesús contradiciendo la ley de Dios? No dijo él claramente, yo no vine a abolir la ley de Dios, yo vine a cumplirla. Entonces, ¿cómo es que él establece algo que va en contra de lo que ya se había instituido en la ley mosaica, en la Torá? Esa es la pregunta a responder. Primera pregunta que casi siempre me hacen, ¿no? ¿Cómo es que Jesús cambió? Ahí hay una contradicción. Bueno, la respuesta es bastante simple. Es más simple de lo que parece. Lo primero que hay que entender es el contexto. Hay que recordar que lo acabamos de enseñar es que el divorcio es un ¿qué? Un permiso. Es un permiso, no es un mandamiento. Jesús no está violando ningún mandamiento. Recuerde que Jesús lo dijo, es un permiso por causa de la dureza del corazón. El divorcio no es un mandamiento, eso es lo que vimos en Mateo capítulo 19, versículos 7 al 8. Dios concedió esto por causa del pecado obstinado de la raza humana. Entonces, lo que está haciendo aquí, escuche bien, lo que está haciendo aquí el Hijo de Dios es que Jesús, con su autoridad mayor a la de Moisés, está cambiando, escúcheme bien, los términos de la sentencia. ¿Por qué? Porque el pecado sigue siendo el mismo. El pecado sigue siendo eso. Adulterio sigue siendo pecado. Él lo que está haciendo es transfiriendo lo que pasaba en el Antiguo Testamento. El adulterio era penado con la muerte. Jesús está haciendo que ahora la sentencia, en vez de muerte, sea el divorcio. Y de hecho, esto es un acto misericordioso a favor del transgresor. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, él pagaría con su vida. Ahora Jesús, estableciendo los términos del nuevo pacto, en los términos del nuevo pacto, está dando un permiso de divorcio. Fíjate qué interesante. Él no está cambiando el concepto de pecado. El divorcio sigue siendo un pecado. El adulterio sigue siendo un, digamos, el adulterio, perdón, sigue siendo un pecado. Él no está cambiando eso. Él simplemente está cambiando el término de la sentencia. En el Antiguo Testamento, la sentencia era muerte. Ahora, en un acto enorme de misericordia, le permite al transgresor y le permite a la parte inocente abandonar o separarse de ese transgresor. Pero ojo, quiero que esté claro esto. No nos olvidemos que sigue siendo pecado. Es pecado. En eso Jesús no contradice la ley. Es pecado. Y si la persona persiste en ese pecado, usted sabe lo que va a pasar finalmente con él. Será juzgado por Dios, ya sea en esta vida o en la venidera. Entonces, tenga muy en cuenta eso. Además, otro dato que es importante tener en cuenta. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ya Dios le había concedido misericordia a algunos que habían cometido este mismo pecado de adulterio. O sea, eso no es algo nuevo de Jesús, sino que ya en el Antiguo Testamento ya había pasado. Por ejemplo, le voy a poner ejemplo, David y Betsabé, la mujer de Urías. David y Betsabé cometieron ¿qué? Adulterio. ¿Murió David? No. ¿Se le concedió qué? Misericordia. Por ejemplo, Salomón y sus muchas mujeres. Él bajo la ley cometió adulterio, sí. ¿Fue condenado a muerte? No, se le mostró también misericordia. Gomer, por ejemplo, la mujer del profeta Oseas, ¿no era una ramera? ¿Cuántas veces el Señor le dijo, ve y busca a tu esposa? Pero nunca Gomer fue apedreada, que era la sentencia de el adulterio. ¿Por qué? Porque se le mostró misericordia. Debemos entender que la sentencia de muerte por causa de adulterio no se aplicaba de manera absoluta, sino que hubo algunas excepciones donde Dios decidió extender su misericordia al ofensor. Esto fue lo que hizo Jesús, ¿se acuerda? Con la mujer que fue atrapada en adulterio, Juan capítulo 7. Él le mostró misericordia al decirle, vete y no peques más. Vete y no peques más. Él no estaba haciendo nada nuevo de lo que Dios ya había hecho en el pasado. Ya Dios lo había hecho en el antiguo pacto y Jesús lo está permitiendo en el nuevo pacto.
¿Se da cuenta? Así que no. La primera pregunta queda respondida. Jesús no está contradiciendo la ley de Moisés. Lo que está haciendo con su autoridad de hijo de Dios es estableciendo un nuevo término para la sentencia de adulterio. En vez de muerte, ahora es misericordia y justicia. Misericordia para el ofensor y justicia para la parte inocente, que pueda divorciarse de ese que transgredió el pacto matrimonial. Otra pregunta que debemos contestar es la siguiente. ¿Puede un cristiano divorciarse y volverse a casar? Bueno, eso queda bastante claro, ¿no es cierto? La respuesta ya la acabamos de aprender en este estudio. ¿Puede un cristiano divorciarse y volverse a casar? Por supuesto que sí. Siempre que se haya divorciado, ¿por qué? Por las causas legítimas de adulterio, que dijo Pablo. Si no, si es otra causa, quédese sin casar o reconcíliese. Pero ¿puede un cristiano divorciarse y volverse a casar? Sí, siempre y cuando haya sido por las causas legítimas, por adulterio, ¿no? Y además, si se vuelve a casar en el Señor, es decir, no se puede casar en un yugo desigual, eso no tiene sentido, ¿no? Eso hay que tenerlo en mente también. ¿Por qué digo esto? Porque algunos enseñan que el divorcio no es válido en ninguna circunstancia. Hay gente que enseña esto, es terrible, pero hay gente que enseña esto. No se puede casar bajo, incluso maestros a los que yo respeto mucho y los cuales he aprendido muchísimo. Y digo, ¿pero por qué? Si acabamos de aprender por la misma enseñanza de Jesús que sí es viable por causa de infidelidad o adulterio. Impedirle a alguien que se divorcie es un error si el otro cónyuge ha cometido y está rebelándose en contra claramente del pacto matrimonial y lo que la palabra de Dios enseña de no ser un adúltero. ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué hay hombres todavía, pastores, que enseñan que la causa de divorcio es, o sea, que no hay divorcio por ninguna causa? No me parece sensato eso, porque si lo enseña la Biblia hay que enseñarlo también. Otra pregunta que surge es la siguiente. ¿Es obligatorio divorciarse en caso de adulterio? ¿Es obligatorio divorciarse en caso de adulterio? Claro que no. De hecho, vimos la semana pasada en la introducción que el amor nunca ¿qué? Nunca falla. El amor nunca deja de ser. Y si la parte inocente desea intentarlo, sin lugar a dudas, Dios puede restaurar su matrimonio, siempre y cuando el ofensor muestre los frutos dignos de verdadero arrepentimiento, siempre y cuando se lleve un proceso adecuado para la restauración. Pero no es obligatorio. Acuérdate que esto es un permiso, no es un mandamiento. Jesús lo dejó claro. Es un permiso y como permiso, pues debe ser operado. No necesariamente hay que decir, no, se divorció, ahora tienes que divorciar, ahora, digamos, adulteró, ahora tienes que divorciarse. No, es un permiso. La persona inocente, obviamente los dos, pero la persona inocente deberá decidir si quiere avanzar en el proceso de restauración. No es obligatorio. Pero, como digo, siempre y cuando lo sensato, lo sabio, lo bíblico es primeramente esperar que esa persona dé los frutos debidos de arrepentimiento. Muy bien, sigamos avanzando respondiendo más preguntas. Una muy difícil de responder es la siguiente. Fíjate bien, ¿puede alguien siendo ya cristiano casarse con otro creyente si es que se divorció de su primera pareja cristiana también por un motivo que no era el adulterio? Fíjate bien, ¿puede alguien siendo ya cristiano casarse con otra creyente si es que se divorció de su primera pareja cristiana también, pero se divorció por un motivo que no era el adulterio? Y esto es importante porque ya dije anteriormente que Pablo dijo no. No sé si me está siguiendo en el hilo de pensamiento. Pero aquí hay algo muy interesante que quiero dejarle sobre la mesa. Y esta pregunta va a depender, responder esta pregunta va a depender del contexto de cada caso en particular. ¿Por qué? Porque quizás cuando esta persona se divorció era un quizás recién convertido o muy inmaduro en la fe.
Quizás esa persona que se divorció por una causa que no era la válida, ya siendo creyente, un inmaduro o un recién convertido, incluso ya formó una familia, ya pasaba. Ya formó una familia y después de tanto tiempo viene a congregarse en otra iglesia, viene a una iglesia a otra, con ya recasado con otra persona y con familia. ¿Puede una persona hacer esto? Bueno, hay que entender que estos son casos excepcionales que deberán ser tratados cada uno en su contexto también para poder dar definir una respuesta concreta. Pero apartando estas excepciones, ¿qué es lo que enseña Pablo? Lo acabamos de ver. Pablo ordena con mucha claridad que no se vuelva a casar. Apartando esas excepciones que pudieran darse y que pudieran quizás ser sujetas a revisión, lo que Pablo enseña con toda claridad es que no se vuelva a casar o si no, reconcíliese de nuevo con su esposa. Vuelvo a leerlo, o con su cónyuge. Primera a los Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11 dice: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar a su marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Esto es lo que enseña, esto que Pablo enseña aquí, tomando como referencia la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 32 y Mateo 19, versículo 8 al 9. Dice que solo por causa de adulterio es permitido el divorcio. Entonces, por consecuencia, separarte de tu cónyuge por otro motivo es un pecado. Así que la orden de Pablo, ¿cuál es según el versículo? O te reconcilias con tu antiguo cónyuge o simplemente te quedas sin casar. Porque si haces lo contrario, estás pecando de adulterio. Bien, veamos otra pregunta compleja. Ya casi cerrando, otra pregunta compleja. ¿Puede un cristiano, escuche bien, puede un cristiano que cometió el pecado de adulterio volverse a casar con otra cristiana? ¿O con otro cristiano? ¿Puede un cristiano que cometió el pecado de adulterio volverse a casar con otro creyente? Y aquí también hay una pregunta difícil. Y aquí hay, los cristianos se dividen en dos bancos. Los estudiosos del tema se dividen en dos bancos. Fíjate, unos dicen, no se debe casar nunca más. O sea que, mientras que el creyente contra quien él cometió el adulterio sí se puede casar, en cambio, el ofensor está obligado a permanecer el resto de su vida soltero. Esa es una posición. Pero la otra postura dice que sí se puede casar siempre y cuando sea evidente su arrepentimiento y además su nuevo matrimonio sea en el Señor, o sea, no en yugo desigual. Por supuesto, dicen ellos, por supuesto que será algo complejo de decidir, llevará mucho más trabajo pastoral, mucho más profundo y minucioso, pero sí puede ser posible que alguien que adulteró se vuelva a casar con otro creyente. Muy bien, tengo que decir que esta última postura es mi postura actual. No obstante, todavía está sujeta a revisión. Realmente cuando hago avancé en estos estudios, digo, tengo que revisarla, pero hasta el momento es la que más sentido me hace a la luz de esta escritura. Pero si alguien me demuestra que estoy malo, que estoy errado, a la luz de las escrituras, pues yo estoy dispuesto a corregir mi postura. Hasta el momento, de acuerdo a lo que he visto en las escrituras, lo que estoy mirando es que sí se puede. Alguien que cometió adulterio sí se puede volver a casar. Fíjese bien por qué. Ya que aunque la persona cometió el adulterio, su divorcio fue legítimo. ¿Debido a qué? A que la parte inocente hizo uso de la cláusula de Jesús que por el divorcio, digamos que por el adulterio sí se pueden divorciar, según Mateo capítulo 5, versículo 32. Fíjate,
por decirlo así, la cláusula no solamente aplica al inocente, sino que también aplica a la parte culpable. La parte culpable no se divorció por otra cosa que no fuera el adulterio, aunque él era el transgresor. Por tanto, se divorcia también por las causas legítimas. Él no se está divorciando ilegítimamente. Él también aplica para la cláusula que dijo Jesús. Si no es por causa de adulterio, no se divorcie. Pero si hay un adulterio que tienes que hacer, ¿qué puedes hacer? La parte inocente puede decir, nos separamos, ella, parte inocente, puede casarse nuevamente y él, por supuesto, como también se divorció de manera legítima, aunque era el ofensor, también se puede casar. Esas son mis razones por las cuales yo sostengo que sí se puede casar. Porque bíblicamente creo que sí. Bíblicamente lo que estoy mirando es que no importa que seas inocente o culpable, si te divorciaste por causa de adulterio, esas son las causas legítimas. Así que queda libre para volverse a casar. Repito, siempre y cuando se demuestre su arrepentimiento y además se case en el Señor. Hermanos, tenemos que comprender que permitir el divorcio en el Nuevo Testamento es un acto enorme de misericordia por parte de Dios hacia el ofensor, puesto que en el antiguo pacto hubiera pagado con su vida. Es gracia pura, misericordia pura lo que está teniendo Dios, porque Él es bueno para con el ofensor. En el antiguo pacto era muerte. En el nuevo pacto, dice Jesús, estoy permitiendo el divorcio. ¿Es un pecador? Sí, pero ¿quiénes no somos pecadores? De alguna manera u otra. Aquí Jesús está mostrando un enorme acto de misericordia, pero además, quiero decir esto, pero además el divorcio, lo dije al principio en una de las clases, sigue siendo un acto de justicia a favor del inocente. El divorcio es un acto de justicia a favor del inocente, ya que Dios no lo va a obligar a permanecer junto a alguien que quebró el pacto matrimonial, que quebró la confianza de esa persona, sino que lo liberará de su primer compromiso y le permitirá casarse nuevamente si así lo quisiera. Es un acto de misericordia para el transgresor, pero también es un acto enorme de justicia para el inocente, porque Dios no lo va a obligar, como hacen muchos pastores, a estar al lado de alguien que quebró el pacto matrimonial. Fíjate cómo funciona esto. Esto funciona semejante a que la persona inocente se quedara que viuda. Según la Biblia, ¿qué podía hacer? Volver a contraer nupcias. ¿Por qué quedaba viuda? Por ejemplo, si alguien cometía un adulterio en un matrimonio, en la ley de Moisés era apedreado. ¿Y cómo quedaba la parte inocente? Viuda. ¿Y qué podía hacer, dice la ley? Casarse de él. Eso es lo que podía hacer. Enviudaba porque obviamente se le aplicaba la ley y moría, y luego esa persona podía quedar libre para volverse a casar. Eso lo establecía la ley. Aquí lo que Jesús me está diciendo, ya no la sentencia de muerte, ahora la sentencia de divorcio, pero la persona queda casi como igual en calidad de viuda, pudiéndose casar nuevamente si así lo quisiera. ¿Se da cuenta? Entonces concluimos asegurando, por lo que las Escrituras dicen, que el adulterio puede disolver el matrimonio debido a que una de las partes metió a un tercero en medio y quebró el principio, el pacto de una sola carne. Por eso es que solo el adulterio es válido, según Jesús, para el divorcio. Vamos a ver más adelante la segunda causa, pero por eso es. Porque esa persona metió a un tercero en esa relación. ¿Y qué hizo? Quebró el diseño original, que es un hombre y una mujer unidos en una sola carne hasta que la muerte los separa. Cuando alguien mete un tercero, eso que es una sola carne, se divide. Y ya ahí no hay un matrimonio. Y ahí se disuelve en sí mismo, por la acción del adulterio, el matrimonio. Y por eso es válido, por eso es que Jesús lo establece, o lo permite. Sin embargo, no quiero dejar de aclarar esto. Lo más prudente, cuando hay un caso de adulterio en un matrimonio, si se pudiera decir así, lo más prudente es buscar por todos los medios la restauración.
si es que ambos así lo quisieran, por dolorosa o difícil que sea. Eso es lo más prudente, eso es lo más bíblico. No es adulteró, divórciate. No, lo más prudente, siendo alguien que vaya a aconsejar, es poder decir, ¿hay alguna manera? ¿Hay alguna vía? Vamos a trabajar para ver si se puede restaurar esa relación. Pero si la persona inocente quiere seguir adelante con el divorcio, pues no deberá ser condenada. Bueno, la sociedad puede decir lo que sea, la iglesia cristiana puede decir lo que sea, pero no nos debemos a las personas, nos debemos a Dios. Lamentablemente, no debería ser así, porque la iglesia cristiana que ve a un inocente que ha sido ultrajado en su matrimonio por otro cónyuge, por el otro cónyuge, la otra pareja, que metió un tercero, no debería la iglesia cristiana condenar o apedrear a esa persona. No debería ser. Jesús no lo hizo ni siquiera con la parte ofensora, que era esa mujer. Claro, no trajeron al hombre, ¿no? Porque así era la cultura. Trajeron solo a la mujer. Pero ni siquiera ella la condenó. Le dijo, vete y no peques más. Misericordia y justicia. Misericordia y santidad. Vete, misericordia. No peques más, justicia. O sea, no creas que te voy a tolerar. Sigue siendo un pecado. Pero no podemos condenar a la parte inocente, que eso es lo que muchas veces hacemos. Ponemos a la persona en la palestra y le caemos a pedrada. Ah, mira, ahí va la divorciada, ahí va, mira cómo está la que se le destruyó la familia. Y lo peor de esto es que lo dicen personas que no tienen ni siquiera la mínima moral como para decirlo, porque en sus familias, aunque están unidas, son un infierno. ¿Me explico? Hay que tener mucho cuidado con nuestros juicios. La Biblia, Jesús dice, juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. Cuidado, cuidado, mucho cuidado. Ok, oremos. La próxima semana, ya sabe, estaremos, Dios mediante, cerrando con el tema, viendo la segunda instancia en que la Biblia permite el divorcio, que es por el abandono definitivo del incrédulo. Pero ahí vamos a llegar, porque ahí hay que ver ciertos matices que también involucran el maltrato físico, pero eso es para la próxima semana. Por el momento, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que has dejado en ella, Señor. Algunas fáciles de comprender, fáciles de digerir. Otras quizás se vuelven un poco más complejas. Pero como tú dices en un proverbio, es honra del rey encubrir un asunto. Y pues nosotros, que somos los beneficiarios de acercarnos a tu palabra, deberíamos pedir la ayuda del Espíritu Santo para descubrir ese asunto que quizás tú has encubierto en tu palabra, para que nosotros nos acerquemos con un corazón mucho más humillado y pidamos la asistencia de tu Espíritu Santo para entender estos temas. Te queremos agradecer, Señor, por aquellos hombres que tú has levantado, que nos han precedido, que han hecho estudios profundos acerca del tema y han dejado bastante material, de los cuales nosotros podemos acudir y hacernos y formarnos nuestros propios criterios en cuanto a temas como estos, sin salirnos de la ortodoxia bíblica, de la interpretación correcta de las Escrituras. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Gracias porque en tu sabiduría, Señor, has establecido de manera concreta, de manera precisa, lo que se debe hacer en cada caso. Aun y cuando parezcan mínimos los versículos, ya vimos que hay muchas cosas que aprender, porque esta es la sabiduría de tu palabra, la sabiduría que tú has dejado, y en un versículo, en una frase, podemos aprender mucho, y debemos hacer el trabajo de consultar, profundizar, suplicar, orar al Espíritu Santo que nos guíe, hacer uso de todos los materiales a nuestro alcance, todos los diccionarios. Gracias, Señor. Tenemos un privilegio enorme, Señor. Ayúdanos a aprovecharlo.
Hay muchas personas, Señor, incluyendo cristianos, que desprecian el estudio de las Escrituras y realmente no saben de qué se están perdiendo, porque en ellas tú revelas tu carácter, revelas la forma en que debemos tratar con las diferentes cuestiones, las cuestiones más importantes de esta vida. Cómo funciona, cómo debe funcionar el matrimonio, cómo debe funcionar la iglesia, cómo debemos funcionar como padre, madre, hijos, cómo debemos funcionar como ciudadanos de una sociedad. Gracias, Señor, te agradecemos. Pon esa hambre en nuestros corazones. Ayúdanos a ver nuestra debilidad y nuestra necesidad de acercarnos continuamente a ti, a tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que hoy nos acompañan y de los que quizás también van a escuchar esta grabación. Te agradecemos, Señor, por estos medios. Te agradecemos por hermanos que hacen posible, que se esfuerzan, se levantan temprano, que quieren obedecer tu palabra. Gracias por todos y cada uno de ellos, Señor. Necesitamos una iglesia fuerte, necesitamos creyentes sólidos. Ayúdanos, Señor, porque en nuestra debilidad eso sería imposible. Pero no estamos solos, estamos con el Espíritu Santo que nos acompaña continuamente y por toda la eternidad. Transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Purifica nuestras mentes de todos los conceptos raros y extraños que muchas veces traemos del mundo, que nos han enseñado quizás hombres con buenas intenciones, pero que no son bíblicos. Señor, que veamos la enseñanza clara de Jesús, cómo cuando lo pusieron bajo presión, siempre acudió a las Escrituras. Que nosotros seamos hombres y mujeres de la Biblia, que conozcamos las Escrituras, que perseveremos en las Escrituras, que cuando vayamos a dar una respuesta sea enteramente bíblica, que cuando nos equivoquemos podamos reconocer nuestros errores, que podamos reconocer nuestros pecados, pedir perdón. Señor, reconcilia a matrimonios que todavía pueden ser reconciliados, Señor, incluso aún cuando haya habido un adulterio. Aquellos que ya se han separado, Señor, rogamos por sus vidas, porque tú los sostengas, porque tú restaures sus vidas en una relación viva, vivificante hacia ti, Señor, aún y cuando ya hayan pasado por el lamentable proceso de un divorcio. Sabemos que cuando un edificio tan sólido, tan perfecto como el que tú instituiste, el matrimonio, se derrumba por el divorcio, Señor, sabemos que bajo los escombros siempre quedan las vidas de hijos, de nietos, de sobrinos, de personas adultas, personas jóvenes que quedan destrozados. Señor, te pedimos que tú acudas y asistas a esas personas. Solamente tú puedes hacer. Ayúdanos a nosotros a llevar la verdad de tu palabra y tratar la manera, Señor, de, en el poder del Espíritu Santo, poder ser útiles para traer una palabra de enseñanza que pueda alentar a los que están pasando por un proceso difícil. Señor, dale fuerza a aquellas personas que están siendo acusadas porque quizás pasaron por un proceso de divorcio. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor infinito, Señor. La única manera en la que puedes habitar con un pueblo tan pecador como nosotros es si tú realmente nos muestras tu misericordia en Cristo. Te agradecemos por eso. En el nombre de Jesús. Amén.